corazón está latiendo cada vez con más alegría, porque por él está pasando toda mi sangre argentina. Si he de morir por mi patria falleceré, porque nací argentino y argentino feliz me moriré, porque nací argentino y argentino feliz me moriré. Mientras suenen las guitarras, este gaucho no callará. Mientras esté allá en el cielo, flameando nuestra bandera, la tradición no morirá. Y al grito de viva la patria, defendemos el folclore que es orgullo nacional. Gracias a todos por haber venido. Veo que está lleno el salón, que eso la verdad que me llena de orgullo. Costó un poco organizar esto. Agradezco a todos los camaradas que vinieron de otras ciudades, a los que vinieron de nuestra ciudad. Y para mí, en lo personal, es un honor grandísimo poder contar con la presencia de Calki, poder contar con la presencia de tan importantes camaradas. Y esto que empezó hace un tiempo para mí, contactándome en Facebook con gente que encontraba que pensaba como yo, que pensé que no había muchos, pero me di cuenta que somos un montón y que tenemos las convicciones donde las tenemos que tener. Agradezco, pido un fuerte aplauso para ustedes también por haber venido. La primera reunión en La Plata, pero no la última. Esto es el principio de algo, como dice un cantante, ojalá sea el nuevo amanecer, ¿sí? Por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer y reiterar el agradecimiento del compañero que les ha hecho el compañero Giró. Para todos los presentes, la verdad que nos sentimos muy felices de estar en esta asamblea de compatriotas, de vecinos en la ciudad de La Plata. Quiero destacar el trabajo, realmente la militancia, la lealtad, acá del compañero Leonardo Girot, en todo lo que ha venido desarrollando en un espacio, como toda ciudad, como toda metrópoli, que es un trabajo difícil, y estamos nada menos que hablando de la capital de nuestra querida provincia de Buenos Aires, y así como él pidió un aplauso para ustedes, al cual desde luego todos nos hemos sumado gustosos, yo les pediría en primer lugar un aplauso acá para el compañero Leonardo Giró y para... ¡Bravo! Uno dice que, o se suele decir, que a veces a uno lo califican los amigos y también los enemigos. Uno desearía no tener enemigos, desearía ser amigo de todo el mundo. Nosotros en lo particular tratamos de hacer lo nuestro y realmente no perjudicar a nadie. Pero ciertamente sabemos que esta reunión tuvo algunas cuestiones inesperadas, sobre todo desde hace 24 o 36 horas, con ciertas amenazas realmente que no tienen nada que ver con el
sistema democrático, el sistema de convivencia, incluso algunas pintadas que hoy mismo a la tarde tuvieron que borrar sobre el frente de este local, de algunos sectores marginales, llamando a cuestiones de violencia, llamando a cuestiones de muerte, a punto tal que nosotros, la verdad que siempre somos, como se suele decir, responsables de nuestros actos. Nuestros propios compañeros garantizan el desarrollo normal de todos los actos, pero francamente, como había tomado, si se quiere, alguna dimensión un poquito insólita, incluso en algunas redes sociales, realmente nos comunicamos con la Intendencia, en la cual tuvimos una buena respuesta, y por eso a lo mejor ustedes verán también cierta presencia policial en la calle, porque fundamentalmente lo que queremos es garantizar la seguridad de todos y que se preserve, lógicamente, el desarrollo normal de la democracia en nuestro país. Pero bueno, yo me imagino que más allá del disgusto que seguramente ha tenido acá Giraud y su familia por esta situación realmente insólita, y agradezco también la buena disposición de los dueños acá del local, que como ustedes ven no es un búnker, no es una cuestión extraña, es un local donde se hacen eventos sociales, eventos infantiles, es una cuestión absolutamente abierta. La convocatoria incluso fue abierta desde hace varios días por la red. Pero bueno, son, yo diría, los marginales de siempre, pero tal vez como, o citando, mejor dicho, o parafraseando al Don Quijote, ladran los perros, señal que cabalgamos. Evidentemente, a ver, se dice que estamos, y lógicamente estamos, en el marco de una campaña electoral. Como ustedes saben, más allá de que hoy, evidentemente, yo forme parte del escenario político, en general nunca he sido considerado por la dirigencia política del sistema como un político más. Lamentablemente siempre hemos sufrido discriminaciones y persecuciones que, gracias a Dios, por lo menos en los últimos tiempos han menguado, no sé si han cesado, pero han menguado bastante. Pero desde 1983 a la fecha, la realidad, lo concreto, es que los argentinos venimos de decepción en decepción, de desengaño en desengaño y a veces de traición en traición. No basta que, o no es necesario que yo abunde en eso, porque es lo que todos hemos vivido. Pasamos de uno de los gobiernos más corruptos de la historia, a lo largo de 12 años, a un régimen que supuestamente venía a remediar una cantidad de cuestiones y que en lo fundamental no solamente ha mantenido, sino ha agudizado el sistema de injusticia en nuestro país, con la profundización de los millones de desocupados, con la apertura de las importaciones, con los cierres de miles de comercios, de empresas, con cuestiones absolutamente, y yo diría, inaceptables, como el pacto con los británicos, como la profundización de la presencia de las corporaciones extranjeras en nuestro territorio, con el avance de las bases chinas, con la subordinación, en definitiva, al poder extranjero. Y todo eso nos lleva a decir que al año 2017 nosotros no seguimos, o no tenemos todavía, una democracia, sino una pseudodemocracia. Una pseudodemocracia que no ha realizado ni la felicidad del pueblo ni la grandeza de la patria, porque la verdadera democracia es eso, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que tampoco ha constituido una república, porque realmente las instituciones hoy siguen siendo tributarias del Poder Ejecutivo. Ya vimos cómo pasaba en los tiempos del kirchnerismo, hace unos días, cómo se cerraron
por ejemplo, los juicios del Panama Paper, porque nadie se mete contra el poder de turno. Vemos incluso la sobreprotección que hoy tiene, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, o de Injusticia, no sé cómo se la puede calificar. Es decir, es como que todo cambia para que nada cambie. Y el tema no es que nos cambien de collar, sino romper con la esclavitud. Y hoy por hoy, la última reserva nacional, la única reserva nacional en realidad que tenemos es el patriotismo, es el nacionalismo. Es la última línea de defensa de la nacionalidad. Y dentro del nacionalismo, nosotros, simplemente basta recorrer nuestra historia, lamentablemente hemos sido los más perseguidos, los más discriminados. Y hoy se da la rara paradoja de que seamos, en verdad, la expresión político-electoral del nacionalismo argentino, que tengamos que cargar incluso con la mochila de la representación de todo el nacionalismo, no por un tema de soberbia orgánica, sino porque hoy por hoy existe un único partido nacionalista legalizado al presente, con capacidad de presentarse a las próximas elecciones, que es el Partido Bandera Vecinal. Desde luego existen otros partidos ciudadanos afines, no específicamente nacionalistas, pero sí dentro de un marco patriótico, como por ejemplo el caso del partido Gente en Acción, que permitió que nuestros candidatos en el 2013 también hicieran una primera batalla en la provincia de Buenos Aires, con el cual vamos a ir aliados para las próximas elecciones, y entre ambos vamos a constituir, seguramente se va a sumar una tercera fuerza, el Frente Nacionalista. Es decir, surge el Frente Nacionalista en la provincia de Buenos Aires como una esperanza, como un planteo, como una convocatoria de ese patriotismo militante que hoy no tiene representación. ¿Y para resolver qué? Seguramente, más allá de que tengamos, como estamos seguros que vamos a tener, una buena respuesta de la ciudadanía, no nos cabe ninguna duda que vamos a arrancar siendo una minoría. Ahora, el planteo no es que vamos a ir a calentar una silla en el Congreso, sino que lo que comienza en el 2017 en la Argentina, y discúlpenme la imagen si a ustedes les parece, no sé si muy militar o muy malvinense, prefiero que lo asocien como algo malvinense porque es una tarea de reconquista. Lo que empieza en la Argentina en este año es el desembarco del nacionalismo, estableciendo una primera cabeza de playa en el Congreso de la Nación. En el 2017 establecemos, o vamos a establecer, con la soberanía del pueblo y con la ayuda de la Providencia, el primer bloque nacionalista en el Congreso en la historia de nuestro país, lo cual no es un tema menor. El primer bloque nacionalista en el Congreso en la historia de nuestro país. Lo cual evidentemente a alguna gente los pone nerviosos, porque siempre se ha pensado en el nacionalismo como una cuestión o sectaria o minoritaria. Lo que pasa es que el nacionalismo se ha expresado o se ha canalizado a través de determinados partidos o determinados movimientos que en determinadas épocas representaban a las mayorías populares. Pero hoy vemos la crisis en el peronismo, no hablemos ya de la crisis histórica en el radicalismo, lo que hoy está pasando mismo en las estructuras, no solamente del PRO, sino de la izquierda, porque hasta se nos han presentado casos que yo diría sorprendentes, como por ejemplo que se haya constituido Bandera Vecinal Tucumán hace poco tiempo, a través de la escisión de numerosos miembros del Partido Socialista de Tucumán, y que Bandera Vecinal Tucumán está encabezada hoy por un ex congresal del Partido Socialista. Entonces también se han roto las categorías de izquierda, de centro, de derecha. Es decir, son cuestiones del pasado.
Acá la cuestión es la patria o la antipatria. Los que están a favor de la Argentina, los que están en contra de la Argentina, los que están dispuestos a cumplir con sus promesas o solamente quieren llegar al poder para olvidarse de las promesas y decir, miren, si hubiéramos dicho lo que íbamos a hacer, nadie nos hubiera votado, que es lo que generalmente suelen decir los nobles funcionarios. Porque hay que entender entonces cuál es la raíz de esto, o sea, qué es lo que nosotros representamos o cuál es el fundamento, el nacimiento o la esencia de lo que es bandera vecinal. Porque bandera vecinal surge en el año 2012 de diferentes fuentes. Gente como es nuestro caso, que podíamos provenir del nacionalismo, del peronismo, gente que venía del nacionalismo, del vecinalismo puro, gente que venía como veteranos o como malvineros de la guerra inconclusa de Malvinas, alguna gente incluso que provenía de la izquierda, y surge bandera vecinal incluso con mucha fuerza de muchos sectores a los cuales acompañamos en los llamados cacerolazos populares que se multiplicaban en el gobierno anterior. Es decir, es como una síntesis. Entonces, lógico, tenemos una esencia nacionalista. Ahora, hay gente que pregunta tonterías. Nacionalismo con C, nacionalismo con Z. A ver, el nacionalismo es uno solo. El nacionalismo es el patriotismo militante. El nacionalismo es la concepción argentina de lo argentino y del mundo en función de los intereses argentinos. Nosotros no necesitamos ser la segunda mala parte de nada, ni de nadie. Nosotros respondemos en la Argentina a una línea que es San Martín, Rosas y Perón. También reivindicamos otros personajes, como el caso de Hipólito Yrigoyen, pero nuestra línea fundamental es San Martín, Rosas y Perón. No quiere decir que no tengamos una opinión del mundo y de la historia, pero eso no nos transforma en imitadores de ninguna experiencia extranjera, porque acá no estamos ni en Berlín, ni en Tokio, ni en Roma, estamos en Argentina y queremos una solución argentina para los problemas que nos atañen a nosotros, a los criollos, a los argentinos. Entonces eso es bandera vecinal. En primer lugar, un nacionalismo arraigado profundamente en el ser nacional, que tiene además, desde luego, una visión de la justicia social, que está comprometido con los sectores del trabajo y con los sectores más postergados de nuestra sociedad. Por tanto, es un nacionalismo con un profundo contenido social, pero que no se ubica geométricamente ni a la derecha, ni a la ultraderecha, como algunos dicen, ni a la izquierda ni al centro, sino que está en la vereda de enfrente. Estamos en la vereda de enfrente de todo el actual sistema de corrupción, no del sistema democrático, sino del sistema de corrupción. Y eso para nosotros significa el sostenimiento de una cuarta posición. Es decir, ¿qué es la cuarta posición? Es el sostenimiento de un nacionalismo social argentino, profundamente argentino, que no está ni a la izquierda, ni al centro, ni a la derecha del actual sistema de corrupción, sino que está en la vereda de enfrente. Y esa cuarta posición se conlleva o se armoniza con la visión de los estados. Porque es cierto, nosotros hoy debemos sostener a la República. Evidentemente tenemos una concepción republicana de la existencia. Pero ustedes saben que si nosotros circunscribimos la historia a la vigencia de la Constitución Nacional, por ejemplo, deberíamos dejar a un costado al general San Martín, que en realidad hizo el primer movimiento de fuerza en la historia de nuestro país. Deberíamos, por supuesto, dejar de lado al brigadier don Juan Manuel de Rosas, que defendió nuestra soberanía frente a las dos potencias más grandes del mundo de entonces, y de su derrocamiento surgió una constitución liberal donde se daba nacimiento a una república liberal totalmente alejada de las necesidades sociales y de las necesidades populares. Entonces, nosotros preferimos hablar de estados. El Estado trasciende a la República. La República es una forma de organización del Estado.
Por supuesto, hoy tenemos que defender un sistema democrático y republicano, verdaderamente democrático y republicano. No esta ficción de democracia y esta ficción de república que para nosotros es una republiqueta. Entonces nosotros los argentinos hemos tenido un primer Estado fundador que nos dio nacimiento, que es el Estado del general Don José de San Martín, que luchó por nuestra independencia. Después vinieron las guerras civiles, las traiciones, los unitarios, y llegó un Estado restaurador, defensor de nuestra soberanía, del brigadier Don Juan Manuel de Rosas. Pasaron muchos años, ¿verdad? Y como decía el doctor José María Rosa, mi gran maestro, que el Martín Fierro no era una ficción, mucho menos era un cuento de niño. Cuando se habla de la persecución del gaucho, fue perseguido el hombre por nuestra tierra y después vino una inmigración que costó por lo menos 2 generaciones que se integrara plenamente con nuestro país. Algo lo integró el irigoyenismo, a un sector sobre todo de los sectores medios, pero fundamentalmente el peronismo, primero con la revolución del 4 de junio y después con el triunfo de Perón en el 46, transformó ese sentimiento patriótico en pueblo. Fue el pueblo y la patria y el pueblo unidos. Y fue el tercer estado de la justicia social. Y después hemos venido de tumbo en tumbo. Hemos tenido la proscripción del peronismo, la batalla inconclusa de Malvinas, los gobiernos militares, y del 83 para la fecha, estos fracasos civiles uno tras otro. Entonces nosotros, compañeros, amigos, compatriotas, camaradas, en el marco del azul y blanca, en el marco de la fe en nuestra madre Argentina, nosotros no los estamos convocando simplemente a que voten al Frente Nacionalista, que voten una lista electoral en el Congreso, una batalla que sin duda tenemos que librar y es una batalla importante. Nosotros los estamos convocando a una cruzada, nosotros los estamos convocando a una causa superior, nosotros los estamos convocando a un renacimiento, nosotros los estamos convocando a que comencemos a poner en marcha en estas primeras batallas el nacimiento de un cuarto Estado. De un cuarto Estado profundamente nacionalista, profundamente social, profundamente argentino, y seguir esa línea San Martín, Rosas, Perón y el nuevo Estado nacionalista. Desde luego, hay 2 formas de llegar al poder. Vamos a ser claros, la historia lo demuestra. No voy a decir ninguna palabra cruda que no lo demuestre la historia nacional. Al poder se llega por las urnas o por las armas. Por las armas, que yo conozca, ha habido una sola revolución en el siglo XX, que fue la del 4 de junio de 1943. Después todos los otros fueron golpes de Estado contra los intereses nacionales, en donde a lo mejor desde algunos sectores nacionalistas, los primeros que victoriaban eran los nacionalistas y después los primeros que corrían eran los nacionalistas. Porque eran golpes liberales, eran los golpes liberales que terminaban con Martínez de Oz, con Krieger y Bacena, con la entrega del patrimonio nacional. Entonces, una revolución no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es un golpe de Estado. Es un acto de fuerza. Evidentemente nosotros somos un movimiento político y somos un partido político y no creemos en los golpes de Estado, no creemos en el camino de las armas ni en el camino de la violencia. Por eso condenaba las amenazas que hoy había habido sobre esta asamblea. Si no creemos en el camino de la soberanía popular. Y no hay poder más legítimo que el que surge de la soberanía popular. Porque seguramente lo del 4 de junio del 43 hubiera quedado como un golpe de Estado si no hubiera sido legitimado por el triunfo de Perón en las urnas el 24 de febrero de 1946. Es decir, ese es nuestro camino. Y ese es el camino que tenemos que transitar. Por tanto, tenemos que ir a elecciones. Yo sé que la gente está cansada de tantas elecciones, porque hasta ahora lo único que hemos hecho los argentinos es poner un papelito en una urna cada 2 años.
para que nos engañen uno tras otro. Pero el hecho de nosotros venir de 21 años de proscripción, de venir teniendo como enemigos a todos los políticos que ustedes ven transitar de un canal a otro y decir las mismas cosas, donde uno a veces prefiere ver una película que escuchar un programa político, evidentemente no formamos parte de esa clase política. Pero sí le estamos disputando a ese sistema de decadencia la batalla en su mismo terreno. Queremos que la soberanía popular tenga una representatividad real y un cumplimiento real. Entonces, alguno me pregunta, ¿cuál es el objetivo de ustedes? El Congreso Nacional, ya están conformes. Tener un intendente, tener un concejal, hasta tener un gobernador por ahí. Y yo en ese sentido voy a ser muy gráfico y voy a repetir, si se quiere, una frase que es una de las frases fundacionales de nuestro movimiento. Hoy nosotros vamos a ir plenamente y vamos a ocupar, si Dios quiere, responsablemente nuestra función en el Congreso de la Nación, para que sea una tribuna de verdad, para que sea una tribuna de prédica de la causa nacional. Pero vamos a ser claros, cuando alguien nos pregunta qué es lo que nosotros queremos o a dónde nosotros estamos apuntando a ir, yo les voy a responder con la frase que dio nacimiento a este movimiento de voluntades. Nosotros no nos vamos a detener hasta que nuestras banderas, hasta que los gloriosos estandartes del nacionalismo argentino flameen victoriosos, flameen desde luego vamos a cumplir con todos los ritos de la democracia. Acá, bajo la conducción y la responsabilidad del compañero Giró, se forma, está activo el grupo de voluntarios, la representación de bandera vecinal y del Frente Nacionalista para las próximas elecciones. Tenemos que hacer lo que hacen todos los voluntarios y todos los que participan en la elección. Difundiremos la prédica, nos haremos conocer, haremos asambleas y el día de la votación trataremos de tener en toda la provincia de Buenos Aires la mayor cantidad de fiscales de mesa y de fiscales generales para que no nos roben el voto, como suele pasar habitualmente en todas las elecciones. Pero esa batalla es el primer paso de un camino. Yo justamente recién les hablaba de los dos caminos, de la soberanía popular y del camino de facto. Pero no basta llegar al poder, El poder en el marco que sea. Si uno llega, ha habido diputados que llegaron a la función de diputado y no hablaron en toda la función, en toda su función como diputado. O propusieron tonterías, no sé, celebremos el Día de la Marmota, ¿no? Para poner un caso. O sea, cosas insólitas que se han presentado como proyectos. Hay que llegar para trabajar. Y los que formen el equipo de los diputados no pueden ser los amigos, los parientes, el primo, sino gente que entre a trabajar. Que se demuestre que es un puesto de lucha, lo mismo un intendente, lo mismo un gobernador, lo mismo un concejal. O sea, tenemos que demostrar que somos distintos y que respondemos a ese mandato popular. Porque otra cosa que pasa es que llega el diputado y se cree que es el dueño de la democracia, que lo votaron a él y él es un representante. Porque si este es un sistema representativo, hay representantes y representados, y el poder está en los representados, no en los representantes. Y lo que hoy tenemos no es una clase política, es una oligarquía política que cree que el poder y la democracia les pertenece. Llegan al Congreso, cierran la puerta, llaman al amigo, al amante, al primo, hacen caja, venden los pasajes aéreos, hacen un poquito de plata y, ¿verdad? Y se van ricos, se van todos ricos de la función. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar. Porque si no, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Esperar que surja algo
esperar que se produzca una especie de eclosión civil que nos lleve hacia un rumbo, y ya hemos visto dónde terminan las eclosiones civiles, cómo terminaron los cacerolazos. Al no tener una conducción terminan finalmente en nada. Entonces no hay que tenerle miedo a la palabra. Nosotros aspiramos a que nuestros compañeros, a que nuestros representantes vayan ocupando diferentes funciones de poder para realizar cambios de estructura. Primero de las estructuras morales y espirituales de quienes nos representen, para que sean ejemplo de los representados. Y por supuesto en todo el aspecto político, económico y social. ¿Y saben lo que es un cambio de estructura, compañeros? Un cambio de estructura es una revolución. La revolución no es un hecho sangriento, ni un hecho violento, ni un hecho traumático. Una revolución es un cambio de estructuras. Entonces vamos a ser claros. Nosotros en el marco de la democracia, de la Constitución, de las leyes, del respeto a los derechos humanos, del respeto a los derechos sociales, del respeto a todos y cada uno de los argentinos, porque como el brigadier Juan Manuel de Rosas no venimos a conculcar la ley, sino a restaurar la ley. Vamos a hablar clarito. Con el voto popular, nosotros lo que queremos es una revolución nacional. Y lo que la Argentina necesita es una revolución nacional, sostenida en el voto del pueblo. Porque si no, lamentablemente, vamos a terminar como han terminado tantos gobiernos acá. Uno con el 5000%, otro con prácticamente todo el mundo procesado, otro que ya va camino a imitar a De la Rúa en algunos aspectos. Entonces, bueno, nosotros queremos el orden civil y el orden institucional en la Argentina. Y para eso tenemos que conquistar un gobierno que haga la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. En la Argentina hemos tenido, no política, cuando ustedes le dicen a alguien, soy un militante político o me dedico a la actividad política, lo asocian con la corrupción, con el delito, con la vagancia. Esto que hay ahora no es política, es politiquería. Es la lucha del poder por el poder mismo. Quiero llegar a un lugar para ganar una dieta o para colocar a mis amigos. La política, en el sentido trascendente, es el trabajo por el bien común. Y la acción política es la lucha en busca de lograr, de organizar o de defender un orden social basado en el bien común. Esa es la acción política. Entonces, en ese aspecto sí somos políticos, pero los políticos de acuerdo a esa concepción trascendente, no la concepción actual. Y por tanto, tratamos de hablar claro. Todos nuestros candidatos, o sea, lo que sostiene el Frente Nacionalista, que hoy ustedes lo ven en un documento que seguramente le habrán dado a nuestros compañeros, en las 10 propuestas, son nuestro decálogo. Por supuesto que hay un programa de gobierno detrás de esto, pero necesitamos algo que se lea en 10 minutos y que la gente esté de acuerdo o en desacuerdo. Si decimos, defendemos la vida, y alguien dice, no, yo no defiendo la vida, planteamos la defensa de nuestra soberanía y alguien no lo plantea, bueno, ya, ¿qué vamos a darle? Un catálogo de las 88 o 200 medidas que vamos a tomar en el aspecto de la familia, de la economía. Entonces, en esto se está a favor o se está en contra, pero no porque nosotros lo hagamos autoritariamente, porque son cosas que tienen una claridad de planteo tal que puede estar a favor o en contra. Entonces, en primer lugar, nosotros decimos algo que le escapan todos los políticos. Todos los políticos le escapan como si fuera la luz mala. Y es el tema de que un presidente, un diputado, un senador, cualquier miembro del Estado no puede tener inmunidad de arresto. Nosotros, según dice la Constitución, vivimos en una democracia, en una república, y todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Bueno, entonces, ¿por qué algunos son más ciudadanos que otros? ¿Por qué un diputado, si es citado por un juez y cometió un delito, no puede ser encarcelado? No, porque tiene fueros. Bueno, basta con los fueros. Y si llegamos al Congreso y somos minoría, como seguramente lo seremos, bueno, habrá que hacer por escribano público una renuncia
notarial, concreta, de cualquier fuero, de cualquier miembro del bloque nacionalista, para empezar a dar un ejemplo. Creemos en la lucha contra la inseguridad, desde luego, pero ¿saben cómo tiene que empezar la lucha contra la inseguridad? Por los funcionarios públicos. Porque el que distribuye una droga acá en la esquina no es simplemente que a lo mejor tiene una llamada zona liberada, tiene un político que lo protege. O sea, la corrupción nace de la política y a veces sigue, lamentablemente, en las fuerzas de seguridad y se empieza a multiplicar frente a las escuelas, frente a los clubes, en los barrios, pero el origen es político. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que los delitos en la función pública sean imprescriptibles, que no prescriban. Hablan de los delitos de genocidio, perfecto, bueno, perfecto, para mí equivale a un delito de genocidio contra la confianza pública. El delito en la función pública tiene que ser imprescriptible y tiene que ser equiparado con el delito de traición a la patria. Entonces la gente mira y dice, nadie tiene fueros, todos van presos y son delincuentes, la ley dura empieza por los funcionarios, entonces seguimos con lo que a nosotros nos atañe en las páginas policiales, ¿verdad? Que lógicamente los delitos aberrantes, la violación de menores, el homicidio en ocasión de robo, en ocasión de secuestro, tiene que tener reclusión perpetua sin posibilidad de salida previa, ni por buena conducta ni por lo que fuere. Fíjense que esto, Bandera Vecinal lo viene planteando hace 5 años. Entonces ahora, como llega la parte electoral, lo cual nos parece mal, porque no es que estamos acá pasando un derecho de propiedad, pero nos miraban como algo muy duro. Y ahora hemos visto hasta la gobernadora y otros que empiezan a hablar en este mismo lenguaje. Pero guarda, porque vienen con el cuchillo bajo el poncho. Porque también nosotros, si lo leen dentro de este decálogo, decíamos que había que incautar los bienes mal habidos. Y entró el proyecto en diputados y en senadores lo bajaron, porque decía que alteraba los derechos constitucionales. Entonces vamos a ver, ojalá se animen a plantear este tema de que no puede haber reducción en las penas, pero vamos a ver cómo lo implementan, porque hay mucha laraca o hay mucho ruido y pocas nueces. Nosotros, dentro de nuestros planteos, desde luego no los voy a, digamos, agobiar con los 10 puntos, pero sí, a veces se dice que el nacionalismo es xenófobo. Mentira, porque todos nuestros abuelos, quien no ha bajado un barco ha bajado de otro, pero venían a trabajar. Nosotros no tenemos problema con el extranjero, no tenemos problema con la inmigración. Es más, soñamos con un país de 200 millones de habitantes, pero con un país plenamente productivo. Pero creemos que la Argentina debe hacer respetar su ley, debe respetarse la frontera argentina y el trabajo argentino para el que ingresa de afuera. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a plantear en el Congreso que tiene que haber un censo nacional. Un censo de los 40 millones de habitantes. Tenemos que saber quién es quién en la Argentina. Quién está legal, quién es ilegal, a qué se dedica. Y evidentemente el que esté ilegal, decir, señor, su ruta afuera del país. Está muy claro. Las primeras víctimas de la inmigración ilegal son los inmigrantes ilegales. Como yo decía el otro día en un encuentro en Quilmes, hay 3.000 talleres clandestinos en la capital federal y 15.000 en la provincia de Buenos Aires. Y muchos de los que se llenan la boca hablando de los derechos humanos y de los pobres inmigrantes son los que los explotan en esos talleres, a miles y miles de inmigrantes en esos talleres clandestinos. Queremos establecer y vamos a plantear un proyecto de ley estableciendo la prioridad nacional. La otra vez alguien se santiguaba, eso no será discriminatorio. Bueno, existe en otros países. Forma parte de la defensa del interés nacional, razonable. En Chile, por ejemplo, vos no podés tener un 15% más de personal extranjero contratado, sea en el Estado o en la actividad privada. Entonces nosotros también, ¿por qué? Si es un buen ejemplo, y han puesto como ejemplo a la democracia chilena algunos, perfecto, más allá de nuestras diferencias limítrofes, digamos, bueno, si es un buen ejemplo, tomémoslo, planteemos un proyecto de prioridad nacional donde por lo menos
el 85% de los puestos laborales en la función privada y en la función pública sean para los argentinos. Y que toda empresa deba garantizar por lo menos esa cuestión como lo debe garantizar el Estado. Ahora dicen, y bueno, ¿y qué hacemos con el resto? Bueno, señores, para eso hay que poner en marcha el aparato productivo. Porque ustedes saben lo que llaman el Producto Bruto Nacional o el Producto Bruto Interno. Sería como toda la riqueza que produce la Argentina. Y esa torta, esa producción cada vez es más chica en cada gobierno, y en este gobierno es un poco más chica. Entonces cada vez hay menos para repartir. No es cuestión de simplemente aumentar, bajar los impuestos, hacer maniobras financieras. El tema es producir. Lógicamente, si nosotros ponemos en marcha el aparato productivo nacional, en vez de tener una tortita así chiquita, tenemos una torta grande, mucho para repartir, vamos a necesitar muchos más millones de habitantes. Entonces vamos a llamar, como hizo la Argentina en su tiempo, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la tierra a venir a trabajar en la Argentina, pero a venir a trabajar, no a venir a ser explotado en un taller, a venir a ocupar una vivienda, a instalar un locutorio trucho o a ser pasto de la trata de personas o del narcotráfico. Entonces, nosotros creemos en un país grande, en un país 200, 300 millones de habitantes. Pero primero los argentinos. Y la consigna de este frente es primero Argentina. Le guste o no le guste al que sea. Primero Argentina. Como nosotros decimos. Porque si no, al que le parece eso algo inadecuado, yo digo, bueno, perfecto. Como siempre decimos, tenemos una hogaza de pan, la compartimos, el vecino tiene un problema. Bueno, pero si no, si piensan así, y realmente tienen, como hoy es la Argentina, una torta muy chiquita, algo muy poco para repartir, bueno, que le den de comer al hijo del vecino y le digan al hijo propio, no, hoy vos no cenás porque cena el hijo del vecino. ¿Qué familia lo haría eso? ¿Quién le daría un pedazo de piedra al hijo de uno y un pedazo de pan al hijo del vecino? Si podemos repartir el pan entre todos, perfecto. Pues la Argentina está en una situación de crisis. Vemos a argentinos arrastrando carros y juntando como cartoneros en la calle, a veces incluso con la camiseta argentina, y vemos como alguien vino ayer y lo tratan como refugiado político, le dan una tarjeta de crédito, le abren créditos en el banco, y hoy para que el argentino pida un crédito en el banco, es todo macana lo que están diciendo, realmente no sé lo que tiene que hacer, tiene que ser millonario, ¿verdad? Hablan de que han dado millones de jubilaciones. Acá tenemos en esta reunión, veo por lo menos un par de abogados laborales, macana, les aprueban la jubilación, les aprueban el aumento y no lo cobran. Es una estadística, ¿verdad? Entonces el tema no son los anuncios, son las realidades. Desde luego, nosotros sostenemos la defensa de la vida desde su misma concepción. Nosotros nos oponemos absolutamente al asesinato de los niños por nacer, que es el aborto. Nosotros somos defensores del orden natural y de la familia. Y la Argentina debe volverse a reconstituir desde sus valores, porque las cuestiones económicas... Y a mí me llama la atención a veces que sectores de los derechos humanos, me parece bien, yo también soy un defensor de los derechos humanos de todos, ¿verdad? Digan, bueno, a ver, sí, hablemos de tal o cual época de la historia, donde hubo tales y cuales muertos, pero ¿estás a favor de la muerte de los niños por nacer? Entonces, hay una contradicción, porque no hay nada más desprotegido que un niño por nacer. Ustedes me dirán, ¿hay cuestiones sociales? Perfecto, las tiene que atender el Estado. Las tiene que atender el Estado. La mujer que no quiera tener ese niño se tendrá que hacer cargo al Estado, derivarlo a una familia. Pero no podemos avalar en un país que además necesita habitantes, que además necesita argentinos,
suicidarnos nosotros mismos promoviendo ya no solamente la droga, la corrupción y una cantidad de desviaciones, sino prácticamente como pretenden algunos sectores, y por eso es importante la batalla, sobre todo el año que viene en el Congreso, legalizar la situación del aborto en el país. Ya han avanzado con el tema de que ahora cultivan marihuana, etcétera, etcétera. Miren, a las sociedades no se las destruye desde afuera, a las sociedades se las destruye desde adentro. El Imperio Romano no cayó por una invasión extranjera, sino por la corrupción y la decadencia de los propios romanos. Cuidado los argentinos, que nos están imponiendo culturas y valores que nos están llevando a la decadencia. Acá no es cuestión de ninguna moralina. Yo no soy juez de nadie, sino de moral. Moral pública, moral individual, moral social, ¿verdad? Y nuestros niños tienen que ser protegidos, como tienen que ser protegidos nuestros ancianos, ¿verdad? A nadie se le ocurriría, no sé que esté loco, agarrar y decir, bueno, atropello a un chico de 2 años. Perfecto, pero podés promover que se lo mate en el vientre de la madre. Entonces no hay problema. Para una cosa sí y para otra cosa no. Y cada caso, y si hay algún caso en particular, debería ser contemplado, porque también hasta hay excepciones contempladas en nuestro código, que nosotros no nos oponemos, pero son excepciones, no son la regla. La regla es la defensa de la vida. Nosotros no podemos tener un país que en 1 año y pico de este gobierno se haya endeudado en 100.000 millones de dólares. Es una hipoteca para el futuro. Es una bicicleta que finalmente te lleva a la banquina. Hoy de vuelta el Fondo Monetario Internacional vuelve a decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pasamos de Guatemala y nos venimos a Guatepeor. Pasamos de los pagadores seriales a los endeudadores seriales. Entonces eso se tiene que terminar. Nosotros creemos que hay que criminalizar la usura. Dicen que debemos, bueno, vamos a pedir, bajo los estudios que en su momento hizo Alejandro Olmos, que tuvieron sanción judicial, la investigación, punto por punto, desde 1976 a la fecha, por lo menos, de la deuda externa. Queremos saber qué es lo que debemos, cuánto debemos, cómo se pagó, cuánto se dejó de pagar. Hay que suspender los pagos mientras esa investigación esté en curso y después pagaremos lo que corresponde y no pagaremos lo que no corresponde. Pero acá la Argentina se hizo a través de la sangre, a través de la lucha por la azul y blanca, y nosotros no vamos a permitir ni que los dueños de la violencia ni los dueños del oro digiten el destino del pueblo argentino. Entonces acá el destino del pueblo argentino no lo decide Wall Street o cualquier centro de usura, lo tenemos que definir los argentinos. A algunos les parece exagerado, lo han dicho. Nosotros no creemos en el 82% de la movilidad en la parte de los jubilados, creemos en el 100%. Los fondos del ANSES han sido utilizados para mantener a millones de vagos. Los fondos del ANSES han sido dilapidados para mantener negociados turbios de la política. Nosotros creemos que los fondos del ANSES, que bien administrados sobran, sirvan para establecer no ya el 82% móvil, sino el 100% móvil sobre los haberes de nuestros jubilados. Eso es lo que sostiene y es lo que va a defender también el Frente Nacionalista en el Congreso de la Nación. Y esa es parte de la Ya 2 puntos para finalizar este vuelo de pájaro de las propuestas. Hay gente que se asusta del tema del rearme. Bueno, rearme espiritual en primer lugar. Fortalezcámonos espiritualmente. Y rearme material. ¿Hay algún país que exista sin Fuerzas Armadas? Hoy, si la Argentina tuviera un conflicto, se dice que nuestras Fuerzas Armadas no alcanzan a resistir 2 horas. Y el que diga que en este mundo moderno no hay hipótesis de conflicto, está en otro planeta. Digo, y nosotros seríamos suicidas porque a los ingleses los tenemos a 750 kilómetros de nuestras costas continentales, usurpando nuestras Malvinas, proyectándose sobre la Antártida y sobre la Patagonia.
Tenemos 2 bases militares de los chinos. No hablemos de la presencia norteamericana, no hablemos de otros proyectos extranjeros, como por ejemplo los que sostiene el sionismo internacional. No hablemos de inmigraciones que están algunas planteando cuestiones extrañas. Tenemos hasta un movimiento, entre comillas, mapuche, que plantea una secesión de la Argentina, y extrañamente ese movimiento mapuche en la Patagonia tiene su sede central, su sede operativa en Inglaterra. ¿No les parece raro que un movimiento mapuche tenga su centro operativo y su representación en Inglaterra? Y recordemos que históricamente el pueblo originario que existió fueron los tehuelches, que fueron asesinados por los mapuches que pasaron de Chile. O sea, el pueblo originario es el tehuelche. Siempre nuestro querido camarada, recordado camarada, soldado veterano de guerra Luis Alberto Vera, lamentablemente asesinado por la antipatria el 6 de abril de 1988, o sea, lo que no pudieron hacer los ingleses lo hicieron los traidores acá, que integraba el regimiento 25 del coronel Seinaldín. Cuando nos llamaban nazis, él decía, sí, yo soy ario, 100% ario, dice, 100% sangre tehuelche. Entonces, como les decía, nosotros respetamos todas las épocas históricas y valoramos todas las épocas históricas y tenemos el derecho a opinar, la libertad de opinión sobre las diferentes épocas históricas. Pero reitero, esto es Argentina. No venimos a copiar nada de nadie. Podemos tener nuestra visión de la historia como la tuvo el general Perón sobre muchos hechos, incluso sobre hechos de la Segunda Guerra Mundial, pero eso no nos estigmatiza, no nos transforma en no sé cuánto, nos transforma en argentinos que opinamos de determinadas cuestiones, como hoy podemos opinar sobre Estados Unidos, sobre Francia, sobre China, o es que acaso si yo tengo una mala o buena opinión del gobierno de Napoleón, me hacen napoleónico. Me van a ver con el brazo así y un gorro cruzado, entonces quiero imitar a Napoleón. Es una tontería, pero esos son los recursos del sistema. Son los recursos del sistema, las tonterías del sistema. Entonces, compañeros, compatriotas, camaradas, permítanme sintetizar esto y después me gustaría, si es que lo desean, escucharlos a ustedes, preguntas o comentarios que desean realizar. Con todo gusto las vamos a tratar de responder acá con nuestro compañero Giró. Es una campaña electoral, pero los estamos convocando a algo mucho más que una campaña electoral. Los estamos convocando, y así como hoy estamos orgullosamente en la capital de la provincia, mañana estamos inaugurando una nueva sede del Frente de Bandera Vecinal en la Ciudad Azul, estuvimos antes en Bahía Blanca, en Coronel Suárez, vamos a estar la semana que viene en Junín, en General Pinto, en Chivilcoy, en Mercedes, y en todos lados se están creando asambleas patrióticas, asambleas de ciudadanos. ¿Y qué son esas asambleas patrióticas, esas asambleas de ciudadanos? Son el germen, son la pizca de levadura para que fermente la masa. Ustedes, ojalá que todos lo podamos decir, que un día puedan decir, yo estuve allí cuando esto se empezó a fundar. Mirá dónde estamos ahora, mirá dónde empezamos. Entonces nosotros los estamos convocando a ser pioneros, a ser la avanzada de un nuevo orden, a ser los fundadores de una nueva fe política en medio de este descreimiento político que hoy tiene la Argentina. Evidentemente eso es mucho más que una elección, porque la elección termina en agosto o la elección termina en octubre y los resultados podrán ser mejores o peores, pero finalmente no es un problema de individualidad, no es un problema numérico, es una batalla. Y es una batalla que tendremos que librar con todas nuestras energías. Eso es mucho más, pero muchísimo más que cualquier planteo electoral.
es comenzar a levantar una antorcha de esperanza en medio de esta larga noche nacional. Por eso, si me lo permiten, y es un tema que tratamos de alguna forma de evocar, de repetir, de refrescar y de reafirmar en cada encuentro ciudadano, y a eso es en definitiva aquellos principios a los cuales los estamos llamando, los estamos convocando. Yo diría una frase, un pensamiento, una exhortación que, si bien pertenece a otra época, se comulga directamente con esta época, porque hace a nuestra esencia nacional, a nuestra esencia de hombres y mujeres del pueblo, y al acto de libertad que podemos tener de ocupar o no ocupar ese puesto de lucha. Porque en definitiva, ¿qué es lo que nosotros somos? Somos hombres y mujeres libres. Nadie nos empuja a hacer lo que no queremos hacer. Nadie nos trajo acá por una prebenda. Nadie nos trajo acá por una promesa X. Venimos como hombres y mujeres libres, y a través de los hombres y de las mujeres libres de la patria podemos justamente refundar eso que nos legaron nuestros patris, los padres de la patria, que es hoy lograr que nuestra nación emerja de las cenizas. Y por eso me gustaría, si me lo permiten, agradeciéndoles, no sé si me excedí, pero bueno, les pido disculpas si es así, en el tiempo, pero agradeciéndoles la amabilidad, la atención y la paciencia con la que me escucharon. Permítanme cerrar, si se quiere, este tramo de esta asamblea recordando una frase o una convocatoria, reitero, que hace a la esencia de nuestro movimiento nacional. Quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan. Nuestra empresa es alta y clara nuestra divisa. Nuestra causa es la causa del pueblo argentino bajo la azul y blanca. Dios y patria. ¡Viva Argentina! ¡Viva! Suenen las guitarras, este gaucho no callará. Mientras esté allá en el cielo, flameando nuestra bandera, la tradición no morirá. Y al grito de ¡viva la patria!, defendemos el folclore que es orgullo nacional.